El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Si le preguntamos a una persona cuáles son los 5 sentidos, no fallará en decirnos que existe el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Digamos que esos son sensoriales y los conocen y los identificamos fácilmente, pero cuando tratamos de educación, quizá hayan otros sentidos por los que los padres tengan que hacer referencia, hacer uso, para poderlos educar en términos como relaciones sociales, ética, moral y valores. ¿De dónde apelamos los padres de familia para poder entregar esto? Pues hay otros sentidos que toman relación con base en esta educación, en la formación de la persona y que puesta en marcha en una interacción social tiene que dar unos efectos muy positivos para que se vea esa persona que nosotros queremos, que estamos haciendo de nuestros hijos. Hoy los vamos a desarrollar y vamos a mirar también cómo hacemos uso de ellos en la educación desde la crianza. Y el primero es el sentido común. El sentido común, si nosotros, indagamos y miramos a lo que hace referencia, no es tan fácil describirlo. El sentido común puede estar relacionado con lo obvio, con lo lógico, con lo que de manera general vemos que puede pasar en un contexto. Sin embargo, también requiere la serenidad para poder evaluar lo que está pasando, cómo lo vive una persona y cómo es que a una persona le parece que por sentido común debe sacar adelante algo, pues innecesariamente nos complicamos a veces por ver el sentido común de las cosas. Hay diferencias entre las personas, unos piensan de una manera y otros de otra, por lo tanto eso no es sentido común. Eso complica la cultura, complica la educación, lo complica. Es decir, que el sentido común no es tan común. Eso es una diferencia bastante amplia en términos de valorar una situación por sentido común. Entonces tendríamos nosotros que mirar más al interior de nosotros mismos, qué es lo que nosotros entendemos por sentido común, puesto en un escenario que realmente los demás lo comprendan como yo lo comprendo. Si nosotros vamos a guiarnos por el sentido común, tendríamos que valorar experiencias, por ejemplo. ¿Qué tipo de experiencia ha tenido la persona en relación a la situación? Por eso es que los jóvenes a veces no pueden evaluar tanto el sentido común porque todavía les falta tener este tipo de aprendizajes. También cultivarlo hace que esa experiencia además debe ser valorada por las opciones que tenemos. Entonces, de sentido común tengo que preservar la vida de alguien, pero en ese momento yo tengo que valorar qué opciones tengo a mi alrededor para ayudar a preservar la vida de la persona o dar unas opciones en torno a la opinión, por ejemplo, que se me pide de una situación. ¿Qué opciones tengo yo para echar mano no solamente lo que me emociona, sino lo que me hace ver como una persona razonable puesta en un momento donde debo defender la vida o defender una opinión, o mostrarme como alguien que tiene que valorar su propia imagen, su razón y cómo actuar consecuentemente pensando en el otro? Si ven, no es tan fácil valorar el sentido común. Revisemos ahora el sentido del deber, que también debe ser puesto en la educación de nuestros pequeños. El sentido del deber, obligación y responsabilidad. Con estas palabras podríamos construir distintas definiciones para el sentido del deber. Es tan perjudicial la ausencia del mismo como su exceso. Es conveniente ser cautos y distinguir el sentido del deber de los debería de. La culpa, la autoexigencia y la hiperresponsabilidad están muy lejos del equilibrio emocional que aporta estar tranquilo con uno mismo, siguiendo las pautas del sentido del deber. No lo olvidemos. Educar a los niños en este sentido no es tarea fácil. Normalmente va en contra de sus principios, pero es algo que a la larga, como adultos,
agradeceremos a nuestros mayores para poder disfrutar de la serenidad de poner en práctica este camino más allá de la impresión de obligatoriedad. El tercero es el sentido del humor, y no es que empecemos nosotros a reírnos por todo, para ser elocuentes, para que nos vean agraciados, etc. No, es identificar cuáles son esas cosas que más me gustan, que me hacen feliz, a las que yo puedo exprimir literalmente y hacer que me dé gusto y que sea fácil de llegar a las otras personas o vivir un buen momento. Pero identificando que el sentido del humor está no en agredir a los otros, ni tampoco pues agredirme yo, pero sí a veces hacemos uso de nosotros mismos para podernos reír. El gusto también está en ver una buena película, relacionarla con cosas graciosas, libros, aprovechar muchos aspectos espontáneamente. Realmente este sentido no es fácil de adquirir, hay que ser muy relajado, muy tranquilo para no ver todo como una burla, sino que jocosamente podemos tomar una postura mucho más tranquila a veces de las propias situaciones difíciles. Los colombianos nos hemos caracterizado por eso, porque le hacemos jocosidad hasta las cosas difíciles, y el buen humor entendido en la buena relación de postura de respeto y de empatía con el otro, sí que nos hace sobrellevar las situaciones difíciles. Por eso es que es tan importante cultivar esto en nuestros pequeños, en nuestros adolescentes y en nosotros mismos, para soltar un poco la carga emocional que nos da el día a día. Cuando tenemos a una persona que empatiza con nosotros para tener un buen sentido del humor, sí que la pasamos bien y se disminuye la carga emocional de las situaciones que vivimos. Cuidar mucho, por supuesto, la ofensa y mantener el respeto en ello. Miremos uno, suena como difícil, pero vamos a desarrollar el sentido del ridículo. El sentido del ridículo es un sentido también imprescindible para desenvolvernos de una forma equilibrada en el día a día. El miedo al ridículo, la tensión de fallar o la ansiedad a ser juzgados si hacemos algo que no encaja con el entorno. El exceso o el defecto de este sentido es perjudicial. Para equilibrarnos, lo recomendable es: cultiva tus habilidades sociales, analiza las situaciones que temes, utiliza el sentido del humor, revisa aquello que te genera inseguridad y pon en marcha mecanismos para afrontarlo. Considera que los demás no siempre evalúan, analizan y juzgan nuestros movimientos. Cuenta con que es imposible gustar el gusto. Piensa si el criterio de los demás es definitivo y en qué te basas para justificarlo. Y el quinto sentido es el moral. ¿Qué nos hace tomar una decisión u otra? El sentido moral. Es el aprendizaje que nosotros tenemos sobre los valores, cómo los aplicamos, cómo respetamos y valoramos nuestra propia existencia y el otro, cómo sentimos nosotros para hacernos respetar, cómo lo decimos y cómo hacemos que los otros lo apliquen y nosotros aplicar hacia la moral de la otra persona. Entonces esto digamos que no es tan fácil, pero en la construcción de estos valores de respeto, de cuidado, de autovaloración, de valoración del otro, de darle sentido a que la otra persona también vive, piensa, sufre, nos ayuda a actuar con un sentido moral de convivencia. Sí, este es muy importante realmente. Pienso que es uno de los valores que más se ha perdido, o uno de los sentidos que más se ha perdido en la convivencia y en la sociedad. Y todos estos 5 que hemos explicado hoy guardan una relación muy directa, es con la crianza realmente. Cuando nosotros ponemos eso en la educación de nuestros hijos, no importa qué tan pequeños sean, ellos les queda acá, literalmente grabado en su mente, en su memoria, en su psiquis, para irlo a aplicar cuando lo necesita en un contexto de vida donde siempre va a tener que echar mano de lo que aprendió, de lo que se le internalizó desde niños. Realmente las acciones y sus conductas van a ser diferentes cuando lo llevan a la práctica. Bueno, esto es el día a día, lo que vivimos realmente, aplicarlo y ponerlo, como les digo nuevamente, en un contexto de crianza hace
que tengamos mejores personas en nuestra familia y en nuestra sociedad.